Hola, hola, ¿qué tal? Pues ahora estamos a domingo 13 de agosto 2023. Un saludo por aquí. También así como existen los sábados gloriosos de te lavo, te plancho y te coso, ahora es un domingo de película y de acabar digamos, de hacer los comentarios. Es que el viernes fue el capítulo final de, bueno, en esta temporada que transmitieron la bella, que Betty la fea. Pero para mí que, bueno, pues lo que pasa es que bueno, hay varios enfoques, ¿no? No hay verdades absolutas, todas son relativas. Entonces, pues desde ese enfoque, hay varios enfoques. También ya vi un video. Les agradezco a los productores y a los que me hayan hecho llegar, desde luego, estos videos, al algoritmo, que pues ya saben que dependiendo los temas que he manejado por aquí, qué bueno que me dan otros enfoques. El enfoque sociológico por una socióloga de lo que fuera el argumento de Betty la fea, pues sí, ahí se da mucho. En esta novela se, se establece muy ilustrativamente lo que son las diferentes pues secciones que hay dentro de una población, por llamarlos de alguna manera, a mi manera, desde mi enfoque muy particular. Desde luego, como yo les había platicado, es que hay personajes también secundarios como e interesantes que ilustran lo que fuera. Pues es que no hay manera de decir si es un personaje que pertenezca a la clase, por ejemplo, Patricia Fernández, que venía de una clase supuestamente de la esfera social que manejan los propietarios de Comoda, ¿no? Que era muy apegada a la amistad de la familia, de los Valencia, ¿no? Entonces conocí, por ahí es la amistad y la recomiendan para que trabajen en Comoda. Entonces, ella yo creo que ahí pasa a formar parte de lo que es la clase proletariada, como lo admite. Ya sí hay un momento en que lo admite y se lo dice a a Marce. Le dice que se encontró con sus compañeros de clase. Se encontraste con los compañeros que eran tus compañeros de la facultad. No, mis compañeros de la clase proletariada. No, ahí ya como que le está cayendo el 20, ¿no? En ese capítulo a momentos, pero pues sí, sí es digamos, en cierta manera ella maneja muy lo que es a su personalidad y a sus capacidades. Como cada personaje, digamos, si uno quiere encontrar el lado, digamos, lo más que pueda decirse un legado que sea digno de comentar, pues es eso, que también hasta las personas que, que están pues manifestando su incomodidad abiertamente y de forma tan así, tan hay personas que son muy, ¿cómo les explico? Pues que no se fijan, cuando tienen incomodidad lo expresan de manera abierta y todo. Entonces, si hay algo que digamos, pues no se le podría tachar de manejar, ella espontáneamente manifiesta su manera de pensamiento y todo, y eso es lo que, digamos, que manifestar abiertamente lo que sentimos, lo que pensamos y todo, sí nos puede traer bastantes problemáticas, a veces con personas que se puedan sentir más incómodas y que no se identifiquen con esa manera de pensar. Entonces ahí pues que la agarraran como mujer mascota. Ya ven que todo mundo y pues de repente pues sí está en una empresa, es como pues es que tiene uno también como empleado que medio que mentalizarse, y muchas veces sí es incómodo a veces digamos el desempeño de un papel, porque pues dice uno, ay no, pues sí, pero pues ni modo, me estoy alquilando, tengo que cumplirlo. Y pues sí, habemos también depende cómo uno se quiera enfocar, ¿no? Como Freddy, el otro empleado que también era, pues estaba a un nivel también dentro de como quien dice, el organigrama de la empresa, estaba en una fase, bueno,
formaba parte del apoyo y vaya que daba apoyo, pero esos servicios a veces no son tan elogiados y ni tan vistos detrás de lo que hay una imagen, ¿no? Corporativa, a veces son personajes muy secundarios, las secretarias, los mensajeros, los de intendencia, pero todos forman parte de un grupo del proletariado dentro de lo que se dice pues en un enfoque ya corporativo, pero ahí no se tiene uno que poner en ese papel, digamos, todo queda en el trabajador que él se quiera sentir menoscabado o humillado. Simplemente él tiene que ver la mentalidad de que su participación dentro de la empresa es importante y que dentro de la infraestructura hacían falta personas como que a nivel muy digamos aunque esté, bueno, en fraccionas, a nivel fraccional, pues, pero también es un engranaje, ¿no? De una maquinaria para que funcione bien. Tú si a una máquina le quitas que una tuerquita por aquí o por allá, pues la estás saboteando en su función global. Y entonces, si no hay una pieza que reemplace o que haga la función de esa persona, pues todo se empieza medio que en efecto dominó a transmitir en imagen. Entonces por eso a veces en un emprendimiento sí hace falta que cuidemos esos aspectos si lo vemos desde un punto empresarial. Ahora desde un punto personal también como uno es que no podemos revolver eso es lo que nos tiene que quedar muy claro. Tenemos que tener la suficiente inteligencia emocional y decir, y verlo con practicidad. Yo me estoy prestando para digamos, el desarrollo de esto es lo que hace falta y esto es lo que tengo que hacer. A mí me van a reconocer mi trabajo por medio de un salario, ese es el reconocimiento que te dan, ¿no? Pero entonces si eres una fracción, obviamente tu salario no va a ser en función de lo que hagas, igual a lo que haga otra persona y que tenga más relevancia dentro de la infraestructura, pero de todas maneras no hay que subestimar la importancia de la parte más que se puede decir por el reconocimiento que no es igual, pues pueda tener la misma capacidad adquisitiva que otra esfera. Entonces, pues ahí sí. Y no se puede decir por esto hago yo notar que por eso está mal interpretado como todos quieren hacerlo ver, ¿no? Porque dicen el comunismo, ¿no? Vamos a eso. El comunismo puede ser que a todos se uniformen y a todos les repartan igual, porque desde ese punto de vista todos tenemos necesidades fisiológicas, todos tenemos necesidades intelectuales y todos tenemos necesidades pues de cultura y de aumentar nuestro acervo cultural y todo. Algunas veces eso lo dejamos como que no es tan necesario aumentar el acervo porque le damos más prioridad y nos cargamos a la polaridad de ver desde el punto de vista qué es lo que... Entonces tú tienes que hacer una especie de análisis cuantitativo y cualitativo y para así darte una idea de lo que necesitas tú desempeñar y cómo te tienes que capacitar para alcanzar ese nivel que tú quieres, ¿no? En todos los aspectos. Pero bueno, desde luego que hay actividades que son mentales, intelectuales y otras que son más manuales y más tecnológicas, ¿no? O sea, y todo se conjunta en una persona, entonces a veces abarcamos las dos facetas, en la teoría y la práctica técnica, entonces todo es necesario en capacitación. Entonces también desde un punto de vista ya globalizado, digamos, sí es necesario, estamos por decir como Freddy que muy elegantemente decía que era el encargado de transportar, como, bueno,
hacía una descripción muy glamorosa de su puesto de trabajo, ¿no? Pero bueno, también si ustedes es como una especie de estrategia como lo manejaba en la caricatura Don Gato, ¿no? Que él hacía sus emprendimientos a su manera y que él no engañaba a la gente, por ejemplo, cuando rifaba un ventilador, ¿no? Entonces él pues agarraba y hacía una confección artesanal de un abanico en un papel y con eso se abanicaba dándose y ese era su ventilador, pero todos tenían en el concepto algo mecánico que daba vueltas el reguilete conectándolo a la corriente eléctrica y que era más cómodo, ¿no? Entonces todo depende, digamos, era el ingenio del lo que decían que el Don Gato representaba siempre a esa a manejar el argumento de manera que a él le conveniera más, ¿no? Entonces cuando no decía exactamente en qué consistían sus rifas y todo, pero él más o menos hacía sus luchitas, ¿no? Ese era su estatus y Matute por eso siempre estaba detrás de él, ¿no? Me encantaba esa caricatura de Hanna-Barbera, ¿verdad? Qué simpáticas, ¿no? Y así pues todo depende del sentido del humor y el concepto de que te hayan inculcado en tu casa, ¿no? Pero digamos que es loable y es admirable si no tienes toda la capacidad que necesaria que para ocupar un puesto de alta jerarquía, pues empiezas por desempeñar algo que esté de acuerdo a tus capacidades y poco a poco tú vas pagándote cursos y capacitándote o si no viendo la manera de dónde dan los cursos porque dónde puedes conseguir una beca, hay varias opciones y alternativas y todo se puede con el tiempo si eres dedicado y tienes toda esa digamos, le das seguimiento, no lo dejas, no es nada más que te inscribas y no hagas acto de presencia y seas, pues, cumplido con todo lo que tiene el curso que uno se compromete cuando se inscribe a un curso a darle seguimiento y todo, ¿no? Y entonces, ahí pues hace el esfuerzo y pues sí implica hacer un esfuerzo de tipo de, pues provisionalmente, temporalmente, tener que encontrar, dar un espacio dentro de todas las rutinas que nos tienen ocupadas para poder tener accesibilidad a esa capacitación y luego ya una vez obtenida pues ya tener más confianza y ampliar nuestra capacidad y pues probabilidad de oportunidades para por ir ascendiendo, ¿no? En jerarquías y todo. En la clase proletariada, pues eso se ve bastante porque, pues muchas ocasiones, no todos tienen la misma oportunidad, dependiendo, es que eran familiones grandísimos cuando Marx y estos economistas hicieron su teoría de lo que era el capital y todo eso, pues en ese entonces describían a la clase proletariada como, pues, pues analfabeta, la mayoría de las ocasiones no todos tenían ese conocimiento de saber leer ni escribir y todo lo técnico era lo que los hacía sobrevivir y eran pues con el tiempo a veces si tenían esas inquietudes si podían pues sí se capacitaban por el mismo interés de tener más opciones y más alternativas incluso de divertimento porque pues para digamos motivación o sea que en ese entonces no existían digamos la tecnología no estaba tan avanzada no existía el radio no existía la televisión entonces era la lectura de libros y todo entonces por el interés de conocer o algo a lo mejor sí se les motivaba y unos sí lograban pues escalar esas capacidades para llegar a desempeñar
pero esos eran trabajos ya de escritorio, eran otros trabajos intelectuales considerados en lo que es la plantilla de puestos o de plazas, ¿no? A desempeñar dentro de un emprendimiento. Entonces siempre la descripción de Marx y todos esos economistas estaba enfocada a explicarnos cómo funcionaba el comunismo y por qué, y justificar el por qué era más o era menos favorable aplicar ahí un sistema y comparaban lo que era hacer el comunismo y el socialismo, y luego vino el capitalismo y todo eso que acaba en ismo. No, no es cierto, pero en fin, es muy interesante la diferencia que había entre lo que era porque bueno, en el socialismo tienes oportunidades porque se supone que hay buena voluntad de que te den las facilidades, la accesibilidad, es como una especie de acuerdos o convenios de intercambios, ¿no? De probabilísticas generadas a través de intercambios intelectuales y facilidades, y sin que esto implique un costo material muy grave, ¿no? Sino que simplemente se benefician ambas partes de que facilitan ese socialismo, porque también ellas obtienen indirectamente, al capacitar a las personas, obtienen el material o la herramienta que necesitan en su mano de obra. Entonces también es necesario conocer todos esos aspectos, pero cuando ya se supone que hay un acuerdo de que dicen, no, bueno, ya estuvo bien, para aprender yo quiero también tener, pues obviamente, un capitalito y todo. Entonces, quieres generar un capitalito, pues tienes que aumentar tu capacidad de adquisición, ¿no? A bienes, y entonces de generar ingresos. Entonces por ahí viene la motivación. El capitalismo se supone que no tiene que estar pasivo el capital, sino que tiene que andar circulando, y así beneficia a todos. Entonces viene a ser una especie de mejora de lo que es el socialismo, aunque de verdad hay en este sistema el que tenga más probabilidad y capacidad de generar ingresos, obviamente va a hacer un contraste muy grande contra una persona que no tenga todos los elementos, capacidades o para generarlos, ¿no? Entonces, y ahí es admisible porque hay un respeto y las dos partes se reconocen si tienen o no méritos para tener esas capacidades de generar ingresos y a ese nivel, y otras no. Entonces, pero todas se benefician porque están trabajando como en equipo. Entonces tú le estás dando con tu mano de obra lo que necesita a esa persona, y esa persona te está te está integrando a un equipo de trabajo donde logras reconocerte tu trabajo en base a lo que tú aportes en conocimiento, y eso es lo interesante, ¿no? Bueno, ya, pero en Betty la Fea también había que ver estos aspectos, ¿no? O sea, que hay personas que, pues obviamente, no es lo mismo que una persona venga de un extracto social bajo, como lo era también el nivel que tenía alguna de las del cuartel, por ejemplo, porque todas eran trabajadoras, ¿no? Entonces, pues no eran malas trabajadoras, simplemente que ellas se sentían que en conjunto la unión hacía la fuerza para que trabajaran de acuerdo a representaban, esa unión de hace la fuerza, representaban a personal sindicalizado, por decirlo, y Patricia Fernández representaba un papel así como de personal de confianza, porque era muy allegada y muy recomendada por Marcela. Entonces, en una empresa paraestatal también podía haber personal sindicalizado y personal de confianza. Y bueno, los bienes o inmuebles que pertenecieran a esa empresa podían hacer uso también bueno, si lo permitían, podía haber esa flexibilidad de los dueños de la empresa para que los ocuparan, pero luego muchas veces se adueñaban, todo lo que era personal del sindicato se adueñaba a veces de todos los bienes, los sentían como suyos porque eran sus herramientas de trabajo y eran suyos. Entonces, en el caso simpático, esta es una curiosidad de Betty la Fea, ¿eh? Entonces, cuando por ejemplo esta Patty le pide que le dé una aventón a su casa en motocicleta a Freddy,
le está pidiendo que ella dice, bueno, pero es que la motocicleta no pertenece a Freddy, es de la empresa porque es una herramienta de su trabajo, por lo tanto yo desde no yo puedo también hacer uso de ella porque soy muy amiga de la familia y soy personal de confianza. Y así no es que fuera desde su punto de vista, porque dice la misma conchudez que tenía el personal de sindicato lo podía tener también la de confianza, no más que ahí había una, pues fíjense que a veces, bueno, a mí donde me tocó ver esa singularidad o esas curiosidades, porque yo trabajé en iniciativa privada y trabajé en empresa paraestatal y en empresa lo que era totalmente iniciativa privada era que no tenía influencias de otro tipo o estaba asociada a alguna dependencia de gobierno, sino que desarrollaba como una empresa de iniciativa privada y punto. Y no estaba privada, estaba, bueno, sí es la diferencia en que un emprendimiento está privatizado y otro está digamos manejado a nivel gobierno, y entonces sí había ciertas diferencias. Por eso también en el gobierno preferían a veces trabajar con personas que hubieran trabajado más en empresa, que no tuviera esa problemática que ellos consideraban, que no querían tener a veces pues ese antagonismo con el sindicato, porque decían, no, pues al personal de sindicato no lo podían ser a veces accesible porque tenían problemáticas de conveniencia, ¿no? Entonces decían, bueno, dependiendo como vieran ellos, si era o no conveniente emplearlos, por ejemplo, para determinado proyecto que se requiriera de más horario del que estaba en lo que es considerado el contrato colectivo, ¿no? Que tenían que trabajar determinadas horas y ya se supone que si hubiera horas extras, entonces eso se tenía que negociar para que hubiera una, pues el mismo derecho que le dieran a un trabajador lo tenían que negociar a nivel colectivo, y a veces eso era lo que ellos como que les generaba mucha pues problemática a las autoridades, ¿no? Porque decían, entonces, ¿por qué? Bueno, porque si es personal de confianza, él está trabajando no por contrato colectivo, él lo manejamos por otro contrato, como si fuera de iniciativa privada, entonces él está dependiendo de otro tipo de contrato, y por eso si tiene que trabajar horas extras ya está negociado por otro tipo de convenio en alguna cláusula del contrato de, digamos, que no es colectivo de trabajo. Entonces había dos tipos de contrato: uno era contrato colectivo de trabajo y otro era contrato para personal de confianza, que era por pago por honorarios de servicios, ¿no? O por servicios profesionales, como ustedes. Entonces sí trabajan por horas, y dependiendo lo que requiere el proyecto en horario para desarrollar ese proyecto, pues es lo que está contemplado en el convenio de que va a haber una retribución económica. Pero bueno, pues eso ya es negociable. Son pues las curiosidades que se daban, ¿no? Entonces en Ecomoda, por ejemplo, ahí no se veía una presencia que hiciera, sino que le decían que tenían que trabajar más de lo que era el horario, porque ahí no había presencia de un convenio de contrato colectivo, era una empresa, se puede decir, privada, y es lo que nos están ilustrando, porque si hubiera habido si hubiera habido ahí espontáneamente por amistad y por manejar o defender sus intereses. Si se acuerdan, Freddy acompaña a Olga María cuando la castigan y tiene que hacer no sé qué trabajo, y el mañoso de Gutiérrez la hace que trabaje más tiempo. Entonces eso no hubiera estado permitido, porque si ella va y presenta su queja al sindicato, pues inmediatamente va el líder y la defiende, y dice, no, esta persona nomás está contratada para estas horas a veces, pero si queda, ahora sí que todo depende como uno
tuviera ese convenio, igual para los permisos, ¿no? Que no estaban contemplados en el contrato. Sí decía, pero no lo decía de manera muy establecida, personalizada, sino lo decía a nivel global, ¿no? Las normatividades quedaban aplicadas de acuerdo al criterio del personal que desempeñaba altos cargos y que estaba al cual estaba subordinada la persona. Entonces ahí había otro tipo de... Por ejemplo, a mí me tocó una curiosidad, ¿no? Yo toda mi vida, por ejemplo, vi desde que había yo entrado, había un mensajero que yo decía, ay, pues, ¿por qué siempre se... Yo veía que le llamaban la atención y que siempre le estaban diciendo esto y que lo otro, pero el día en que se fue el otro señor, el jefe, pues ya fue subiendo. Digo, ¿y este señor qué onda? Pues es que ahí como que hay tratos o convenios o algo. A mí se me figura porque no se veía que estaba haciendo esfuerzos para capacitarse y ocupar otra. Bueno, a mí no me consta, pero pues siempre como lo vi como que era muy fodongo y de repente pues de la noche a la mañana resulta que es asistente del contador y que ya es auxiliar de contabilidad porque pasó a ocupar otra plaza. Y yo decía, híjole, y entonces, como a él lo trataban, medio, pues así, siempre lo andaban, ¿cómo se dice cuando pues sí, lo andaban supervisando y acosando para que cumpliera bien con su trabajo y que llegara a tiempo y todo eso. Entonces, cuando suben a puestos altos, ellos tratan a su personal con la misma, el chicotito que los trataban a ellos, ¿no? Entonces, a veces se dan esas circunstancias. Y bueno, a mí me pasó solamente una vez que yo estaba, pues, pues, lo que pasa es que luego no tenía tanta accesibilidad en el tráfico. Me pasaba lo que a Patricia Fernández si encontraba, porque ya era demasiada la población, no encontrabas la combi que te dejara a tiempo y tenías que echar la carrera para llegar a tiempo. Y si no tenías para pagar el taxi que sí te dejaba casi en la puerta de donde trabajabas, pues sí tenías que caminar unas cuadras o echarle la carrera. Entonces yo me cambiaba los zapatos y ahí echaba mi carrera con los tenis. Entonces una vez que llego tarde y que me dice que me iba no sé qué a descontar el día, pues yo sí fui con el del sindicato y le digo, pues me va a descontar todo el día y solamente llegué tarde y entonces ya me ayudaron y me dicen, no, pues tómalo como día económico, vete a tu casa, ¿no? Ya mañana llegas más temprano, ya no te busques en problema. Y entonces me dieron mi día económico que teníamos derecho en el contrato por si se nos teníamos que arreglar algún asunto, siempre se nos daba un día económico, pero lo teníamos que pedir con anticipación y solicitarlo. Entonces ahí pues sí tenía por lo menos esa facilidad, pero hay veces que no siempre, no siempre. Digo, híjole, pero sí a veces, aunque uno quisiera llegar temprano, pero es que, fíjense, no tenía yo auto propio, no manejaba por lo de la vista. Pude haberme comprado un carro, pero por lo de mi vista yo nunca me animé a manejar. Entonces siempre dependía de lo que era el transporte, pues urbano, ¿no? Entonces, una ocasión, pues sí, yo siempre me salía con tiempo para llegar a tiempo, pero a veces no dependía de mí, sino que el transporte venía tan lleno, no me hacía parada, ya me tenían ahí haciendo malabares, ¿no? Y ya de regreso ya no era tanto, pero lo que es la llegada, pues sí, confieso que algunas veces sí tuve que, ya me digo que me costaba trabajo, ¿no? Porque no quedaba tan cerca de mi casa, mi lugar de trabajo, todavía quedaba pues bastantito, como a 2 o 3 1 kilómetro, 2 o 3, o una cosa así. No tengo ni idea de qué distancia había, pero hagan de cuenta una distancia como sería del Estado de México al centro histórico, por decir una cosa así, ¿no? Entonces, todo dependiendo si estaba uno
en parte del Estado de México, si estaba cerquita o si estaba todo, de repente hacían 1 hora, 2 o todo depende como estuviera la accesibilidad urbana. Y entonces hay algunas compañías que sí tienen cerca una terminal de autobuses y todo eso, entonces ya nada más es buscarle ahí, encontrar la manera, pero si no, imagínense, ¿no? Entonces, pues sí, cuando yo vi estas escenas de que decía, que se subía el transporte urbano, que sí son muy simpáticas, porque digo, lo resiente más una persona que nunca, que tuvo acceso a ciertas comodidades, a lo mejor ella en su carrazo, en su Mercedes, nunca tuvo esas broncas, pero cuando le das el bajón a una persona y tiene que hacer o mezclarse o aceptar su realidad como le tocó a esta persona, dices, híjole, pues qué feo, ¿no? Y sí, cierto, en lo que más gastaba una secretaria siempre o se te iba la media, ¿no? El hilo, porque pues no faltaba un rasgón por aquí o por allá, y irte cuidando por aquí, por allá, o si no hay asiento, irte ahí colgando de los tubos, o incluso hasta un poquito en el estribo y esperar a que hubiera menos, pues eso sí era medio riesgoso, porque sí te podías a veces, pues tener que pues agarrar muy bien un ratito nada más porque si se te hacía tarde y no te quedaba de otra, pues súbete, que te queda, ¿no? Pero si tienes tiempo, pues dices, bueno, espero algo que venga no tan lleno, aunque no me vaya yo sentado, pero por lo menos que me vaya yo, pues que no esté tan llena, porque pues luego sí sientes que te ahogas. Yo me sentía que me ahogaba cuando me subí en las combis, como que me faltaba un poco el aire, pero siempre me sentaba del lado de la ventana y le abría ahí, pero había personas que, hoy ciérrale a la ventana, me viene dando el aire, pero pues bueno, ábrele a la mitad o no, o sea, sí, ¿no? Que sí te dé el aire, pero sí, cuando lo tienes todo el aire encima, sí le tienes que graduar un poco. Hay ventanillas que tienen así, pero hay otras que tienen nada más así, mueves, entran el aire por abajo y tú nomás las haces hacia adelante o hacia atrás, todo dependiendo ¿no? El transporte que te tocara a ti. Y si eran camiones, pues sí te tenías que parar mucho más temprano, porque también había ciertos, que pues son un poco más cómodos, porque tenían más espacio para ir parada, para ir sentada, y algunas veces pues sí te cansabas y todo, pero bueno, pues ni modo, era parte de la chamba, o llegabas con esa cuestión de que espérenme un ratito, tengo que recobrar el aliento antes de sentarme al escritorio. Entonces esa escena que pasaban en mis secretarias me daba risa, porque a veces si estaba lloviendo algo y llegabas con el paraguas que lees y que todo eso, pues dices, tengo que pasar al baño a secarme, a acicalarme un poquito, que no esté yo tan así, quitarme el impermeable si tenía o la sombrilla y todo, y ya, ¿no? Pero no nos daban locker, ¿eh? Luego a las secretarias, no se crean, no en todas partes había para locker. Entonces te daban permiso, ahí pedías permiso en un escritorio, si tenía un cajón, pues ahí guardabas algo, un par de zapatos, unas medias, unas toallas sanitarias, algo que te sacara del apuro eventualmente, incluso tu frasquito de Nescafé. No es que nos apropiáramos del lugar, pero era, pues digamos, algunas consideraciones, porque pues de repente pues dices, bueno, hay para medio que pasármela, porque luego sí está la cosa así medio muy intensa en las labores, que no, que el informe que hay que presentarlo y que están, bueno, antes, ahora ya se cuenta con herramientas más que nos ayudan mejor, ¿no? Porque luego ya cambiaron las máquinas de escribir, entonces ya prácticamente tenían un poco de memoria, había que capacitarse también para encontrarle la manera en el manual, ¿no? Porque pues uno pues como a mí en lo particular, cuando yo entré ya no estaban en vigencia esas máquinas tan pesadas que tenían que sumir los botones, pero tenías que dar el teclazo fuerte y acababas con las manos todas así. A mí ya me tocó la máquina de escribir más o menos de bolita, de esas que daba vuelta y quedaba así, era eléctrica y todo, ¿no? Ya, y en esa yo ya más o menos. Y ya después pues sí les pusieron memoria y todo, pero pues no tenían mucha diferencia entre una y otra, nada más era pues ver determinadas pues
cartas o algo que ya se hacían más o menos parecida, pues ya las programabas, nomás le cambiabas el dato para que fuera más vigente y todo, pero había cartas que sí había que redactar o transcribir y todo, entonces sí es necesario, a veces esto ya, digamos, con el advenimiento de la tecnología se ha mejorado y incluso a mí me tocó ver secretarias que tenían esas como grabadoras donde sus jefes les dejaban grabadas indicaciones de como una agenda de trabajo y de indicaciones de si se ausentaban o tenían que estar fuera, lo que tuvieran que hacer, ¿no? Comunicarse con tal persona o darle la información determinada a tal persona o así chambitas que le surgían a uno como una especie de labor secretarial que se hacía porque no estaba muy bien establecida precisamente qué labores eran las necesarias, pero había variación en determinados giros comerciales. A unos era más apegado para estar mecanografiando que, por ejemplo, los documentos que eran pues probatorios de las compras o adquisiciones o listas de inventarios, presupuestos, todo eso, ¿no? Y pues eso ya se maneja ahora en hojas Excel o se maneja así en programas que están en Word y todo, ¿no? Y ya nada más era pum 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 y ya, ¿no? Entonces ahora pues dicen hay puestos que tienden a desaparecer obviamente, pero bueno, yo digo que siempre va a haber necesidad de personas que manejen bien esas tecnologías, ¿no? Entonces, digamos, tampoco hay que desesperarnos y todo, pero claro, pues sí necesitas tener muy buena vista, desde luego, porque sí, de repente se te suben, se te bajan los números y tienes que estar así, pues sí, acababa yo con los lentes de contacto, imagínense, ¿no? Y luego, pues sí, muy discretamente, ahorita vengo, voy al baño y me echaba mis gotitas porque los lentes se resecaban y órale, ¿no? Y vámonos. Pero no, hombre, pues sí, es que sí, sí, los ojos sí se saturan a veces en ese tipo de trabajo. Entonces son un poco diferentes a otros trabajos donde manejas otra mecanicidad y otra actividad. Entonces, todo depende de la categoría de trabajo que te haya tocado desempeñar, ¿no? Pero bueno, pues siempre eres necesaria e indispensable porque te dicen, no, no, es que yo estaba esperando porque tú me sacas de apuro, porque tú haces mecanografías muy rápido, no andes por ahí bailando la manzanilla, ni mucho menos. Sí se medio que uno a veces se desaparecía de su puesto porque pues sí, eran cuestiones muy, por ejemplo en mi caso ese era particular, era que pues sí, era la discreción, ahorita vengo porque me daba pena echarme la gota ahí en el escritorio, entonces iba, me echaba un poco la gota, parpadeaba, hacía mis ejercicios y me regresaba, ¿no? Y a veces, pues sí, porque si no, ya no aguanto estar aquí. Ahorita vengo, y pues ahí vas, y voy por la papelería, o por eso, pues ahí pone uno sus estrategias para que darse uno tiempo y hacer esas talachitas que le son indispensables. Entonces, en el cuartel de las feas, pues sí se veía retratado o reflejado esa labor que parece que no hacemos nada, pero sí estamos pendientes de hacer las llamadas, de transmitir y todo eso, pero pues sí, se exageró mucho el papel, yo digo, pero bueno, ya terminó el capítulo, el final de la fea más bella, pues qué les digo, pues que no me gustó tanto como, me gustó más el final que le dieron a Betty la fea porque se vio una cosa más realista, porque ay, solamente que fueras a ser la hija del ministro o si pues bueno, es que ahí se prestaba porque se supone que si era un empresario muy conocido como era Fernando Mendiola, tenían que hacer la cosa a lo grande y se respetaba la voluntad de los papás de él, pero en el caso de Betty la Fea, que ella dijo el papá, no, pues se Comoda está pasando por una etapa muy complicada y no vamos a hacer uso de o abuso de lo que quieran, ¿no? En el caso de Fea la Bella, de la Fea es más bella, se justificaba que le daban esa concesión por tener conocidos y que no sé qué, y que en la basílica y que bla bla bla, ¿no? Pero pues ay, yo creo que no, estuvo como de circo, ¿no? Como muy
muy de aglomeración, de exageración, como que decía uno, ay caray, pues por aquí un hormiguero no cabe en tanto animal, ¿no? Como que y ahora hay más medios que justifican, digamos, ese tipo de podían haberle hecho, por ejemplo, como otros actores que hicieron su boda y transmitieron en cámaras y todo, sí tuvieron problemas de aglomeración, pero no en la magnitud que se tuvo en La Fea Más Bella, ¿no? Que, hijo, le parecía un circo, así, una cosa así como por la transmisión, sí le metieron un chorro se ve que de recursos para poder hacer ese tipo de participaciones o pues lo hicieron a un nivel, digamos, fue un fenómeno para mí, ¿no? Pero como que no es lo mismo, digamos, una cosa más como de acuerdo a lo que estás acostumbrado, no a lo que dices que pasas a ser, te hacen sentir como como si fueras la divina garza y todo eso envuelta en huevo, y para qué, ¿no? Además son rituales que yo creo que quisieron simbolizar ahí que ya no se realizan ese tipo de actos porque ya lo hacen más, menos relevante, ¿no? Porque ya se ha visto con el tiempo que esos rituales nomás servían desde un punto de vista muy fantasioso, que no funcionaba muy bien, que ninguna relación era para toda la vida y que se debía de actualizar, que todos tienen que cooperar y que dicen hagan un contrato por lo menos de 5 años, ¿no? Y si esos 5 años les funciona, vuélvanlo a hacer y así se la van llevando y le dan más accesibilidad a que de acuerdo a la educación, a los modismos de cómo están educados y tener más oportunidades de desarrollar otras facetas del ser humano que estar nada más, digamos, lamentando que se haya acabado un ciclo porque se habían estacionado en la comodidad de una ama de casa, ¿no? Digamos, bueno, es que eso se presta a muchas interpretaciones, pero la participación tanto de la mujer como mujer productiva, trabajadora, emprendedora, pues se hace de acuerdo a los ciclos que va pasando y pues también es un ser humano que necesita determinado mantenimiento, necesita desarrollar actividades de acuerdo a su estatus de salud, una serie de cosas, ¿no? No es una maquinaria que pueda decirse, bueno, pues sí, contrato de tiempo indefinido, pero a veces las empresas actualizan algunos aspectos y pues hay que capacitar al personal para que se pueda adaptar mejor. Entonces, si no se ha adaptado y todo, pues está en su derecho de cambiarlo y de hacerlo a un lado y preferir a personal que tenga mejor capacitación en ese aspecto. Porque si se deteriora el sentido de la vista, del oído, del olfato, del aparato digestivo, de otro tipo de órganos y sistemas dentro del cuerpo humano, ya no va a dar el mismo rendimiento. Incluso yo les platico el caso que me tocó también ver de una bibliotecaria que decía la de Canas, se dormía. Entonces a nosotros nos mandaron a dar apoyo a la biblioteca y allí estábamos haciendo las funciones que luego a ella le tocaba, ¿no? Aunque mi trabajo era secretaria, siempre me estaba diciendo, ay, tú larguirucha, me estaba gritando a mí, pero pues, y a mí me daba risa, ay, no, Catita, no se enoje, pero es que ya tenía usted aquí una de personas, pues que se esperen, pero sí, que se esperen, pero estaba la cola de estudiantes esperando que les firmara o que les diera su cambio porque tenían que reincorporarse a su horario de clases y entonces había que agilizar el trámite para que tuvieran el material a tiempo y si tenían que presentar algún trabajo en exposición y habían ido a sacar copias y estaba yo allá anotando y todo y ya estaba ahí durmiendo. Pues es que le ganaba el sueño ya la señora. A determinada etapa de vida sí hay que aceptar nuestras, híjole, esas curiosidades que no se deben de dar cuando tienes que hacer, pero luego cambiaron, actualizaron al personal de la biblioteca, metieron a otra que me pusieron de jefe porque yo estaba ahí prestando servicios de secretaria y entonces a ella no le gustaba el lugar que le habían dado le dieron un acomodo
dentro de la biblioteca en un cubículo donde pues fuera más discreta su participación y tuviera más privacidad, pero a ella le gustaba estar en el lugar donde estaba la gente circulando, saludando. Entonces iba y se sentaba en mi escritorio secretarial y a mí me dejaba sin funciones de escritorio. No, 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 tú no lo necesitas. Y luego pues yo necesitaba ahí pues también determinadas funciones que requerían escribir a máquina, pero como ella era la coordinadora, pues yo pasaba a ser la mascotita de ella, ¿no? Entonces sí me tocó ser mascotita un ratito de las personas y pues ni modo, era persona mayor y digo, era como la tía, la abuelita, y me decía, no se deje, no se deje, no se deje, Sarita, no, no me dejo, nada más le doy su lugar y punto, y pues trato de llevarla bien con la vecina porque, híjole, de verdad que sí hay que, mi canal es de gente madura, ¿no? O sea, hay que aceptar uno sus cosas, pero yo he visto gente que sí, llegado un momento de la madurez, no con la madurez justificas tu lo comodino, ¿no? O sea, si tú sientes que ya no puedes, que ya te está costando trabajo, y a ella ya se había jubilado, y entonces la contrataron por pago de servicios de honorarios porque el director era muy su cuatacho y ella quería seguir vigente y era una persona muy pues son personas que de repente la gente mayor necesitamos de estar desarrollando o acostumbrados a desarrollar una actividad. Yo lo entiendo, a mí me tocó y nadie me dijo que prematuramente me tenían que dar una licencia de discapacidad y tenía que dejar un trabajo que me apasionaba como era la biblioteconomía, pero pues digamos lo primero era la salud y pues en mi caso no se repitió esta, pero pues yo me veía reflejada y digo, híjole, pues tiene muy similar perfil al que yo tengo de trabajadora, pero yo no voy a llegar a eso. A mí me gusta la chamba, yo creo que hay modos, hay alternativas para determinada categoría de edad, entonces hay que aceptarla con la madurez que implica y pues decir, pasamos a otro estilo de vida. Y pues estaba oyendo esto de las licencias, de que, ¿cuál es mi opinión? Se las doy ya en este video para cerrar ya la participación de este video, que a los 75 años de edad ya les van a pedir examen médico para poderles renovar su licencia de manejo a los automovilistas. ¿Qué opino yo de eso? Pues es que la vista se cansa, ¿no? Y a determinado tiempo sí hay que tener los reflejos más activos, pero si es manejar distancias cortas y sirve para la vida privada, no dan un servicio colectivo de transporte y todo, pero para su vida privada tienen necesidades, por ejemplo, son personas que ya no tienen a veces el mismo apoyo que tendrían en otra etapa de vida de sus familiares y entonces ellos mismos todavía se sienten lo suficientemente. Yo he visto incluso viejitos cargar sus bolsas de mandado y caminar no sé cuántas distancias y si ellos tenían un carrito y todo y bueno que quede a digamos, dependiendo cómo se sientan, si todavía se sienten capaces de manejarlo y son distancias cortas y les economizan su tiempo y les dan cierto confort, no es conchudez, pero sí se requiere un vehículo, ¿no? Hay personas que hemos hecho de peatonas toda la vida y no nos pesa y todo, pero si sentimos ciertas limitaciones tenemos que adecuar esa función pues apoyándonos de personal que sí da ese servicio y por eso pues también pues necesitamos a veces ver en qué caso nos encontramos y pues si podemos manejar la ruta del urbanismo haciendo uso de los servicios urbanos lo hacemos, pero si hay personas que se sientan indispuestas por ejemplo para subirse al metro o al metrobús que porque no alcanzan a subir y no les da confianza, acuérdense los huesos son frágiles, la osteoporosis y todo eso, pues sí les da más miedo subirse aún. Dicen, prefiero tener los medios para tener acceso, por ejemplo, a un servicio que dé determinado uso de transporte adecuado para las personas maduras, ¿no? O sea,
que ya no tenga la misma agilidad y reflejos. Es el caso de manejar un vehículo particular, ¿no? Entonces, si puedes manejar un vehículo particular en vez de subirte a un transporte de eso, pues qué bueno que te puedan renovar la licencia otro ratito, ¿no? Y que estés desde luego apoyado por algún tipo de familiar. Hay maneras, ¿no? De aplicar este criterio, no prohibírselos tampoco, porque pues sí se van a sentir muy, este, pues discriminados, y pues a esa edad pues las contradicciones sí pegan muy fuerte en el ánimo y en la depresión, ¿no? Entonces, o darles otras alternativas para que se sientan con la misma capacidad de, pues de sentir que tienen control sobre algunas actividades que desempeñan y para las cuales les es muy útil manejar un transporte de esa naturaleza. Yo creo que somos lo suficientemente maduros para admitir cuando sí, cuando no podemos, ¿no? Pero también si tienen los medios y pueden pagar un chofer y también pueden tener eso, pues también ahí tienen otra alternativa, ¿no? Y ya se está manejando la tecnología. En un tiempo no muy lejano ya se puede programar el tablero de un carro para que nomás por ruta, así como mandan la zona, ¿cómo le llaman? Mándame tu localización y pum, 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 un programita. Entonces puedan adquirir esos vehículos de transporte donde le pongan la ruta que quieren para llegar al lugar que quieran, lo programan como en la computadora y como en el auto increíble, ¿no? Ahí van manejando. Bueno, ese es yo sé que ya se ha aplicado la tecnología, que no es accesible todavía, porque pasa con lo mismo con los teléfonos celulares, que al principio nadie sabía, solamente unos privilegiados tenían su teléfono en el carrito, como el Sabludowski o esas personas muy intelectuales. Pero bueno, ya, lo dejamos aquí. Y pues de Betty la Fea, ya en conciso, digo, sí, definitivamente me gustó más el final de Betty la Fea que el del La Fea Más Bella, porque, ay, como que no le encontré mucho. Pues también le pusieron muchos parches y eso fue lo que hizo que la adaptación no resultara tan interesante como lo fuera la original. Pero en fin, cada quien le dio su versión y la idiosincrasia de México se prestaba mucho para esos cambios. Y tengo que admitir que aquí no tomamos tan en serio lo que la manera decimos, no nos identificamos como tanto como lo hicieron con esa versión de Betty en algunos aspectos, pero pues sí decimos que en cierta manera pasan algunas, es meras coincidencias algunas cosas, ¿no? Pero no todas, en fin, los veo luego y pues ahora sí le voy a dar a mi diseño, me voy a reincorporar y pues ya no quiero alargar mucho el video, nos vemos luego.